Un tema importante es hoy el aumento al salario mínimo. Está siendo muy platicado en redes sociales. Hasta el momento, 10 millones de usuarios han sido impactados por la conversión, fundamentalmente en X. Cada publicación ha sido vista 292,000 veces. Y creo que aquí hay que felicitar al sector privado. Porque el que paga es el sector privado, ¿no? Porque el gobierno se adorna, y ahí están todos. ¿Quién es este palero, el Congreso del Trabajo hoy? Uno que parece que traía un permanente, no sé. Se pintó el pelo de negro y como que traía permanente. Pero decía que la productividad en México es el gran ejemplo. Pemex. Este cuate no ha visto los datos. No. La CFE. Es un demagogo vulgar, corriente. No. Así como antes estos felicitaban al PRI, después al PAN, ahora Morena, ¿no? Sí, no, a ver, y ojo, muy probablemente haya trabajadores de Pemex a los que hay que felicitar en lo individual. Pero la empresa en su conjunto Los números de productividad son muy malos. Pésimos. Y es probablemente como administrador que en algún momento fuiste en tu vida, cuando la productividad de un colectivo no sirve, los que no sirven son los jefes, no los trabajadores. Son los jefes. Salario mínimo, ¿por qué es importante? 21.9 millones de personas en México ganan hasta un salario mínimo. Durante mucho tiempo había dos grandes mentiras alrededor del salario mínimo. La primera es que cualquier aumento al mínimo era inflacionario, pero el segundo, que me parece probablemente más preocupante a la larga, era esto de, bueno, es que en realidad es una medida simbólica porque casi nadie lo gana. No es cierto, eso no es cierto. 21.9 millones, de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, ganan hasta un salario mínimo. De alguna manera, el anuncio de hoy no es ninguna sorpresa. La presidenta ya lo había anticipado. El 12%, para ponerlo con peras y manzanas, pasa de 248.9 a 278 pesos diarios. Se nos olvida, y en ese sentido una disculpa a quienes viven en la frontera norte, también hay un salario mínimo que solo tiene que ver con la frontera norte. Ese pasa de 374 pesos a 419. ¿Qué creo que es importante destacar? Con todo lo importante que es lo del salario mínimo, volvemos a tener que tocar un tema que es, este es un salario que beneficia a quien está en la economía formal, que es 45% de los trabajadores, lo que quiere decir 55% de los de la informalidad, solo de manera indirecta pueden ser afectados por una decisión de estas. Sí, porque estás en la economía informal, pues no te puedo pagar más. ¿No te gusta? El que sigue. Y es, en ese sentido, para decirlo de otra manera, el salario mínimo es una buena noticia para los que viven en ese país que se llama economía formal. Que es el 50% de la gente, más o menos. Sí. 45% es formal, 55% informal, más o menos. La presidenta anunció que para el sexenio quiere que lleguemos en el 2030 a 2.5 canastas básicas, como que el salario mínimo pueda comprar 2.5 canastas básicas. Pero no sabemos en cuánto va a estar la canasta básica dentro de 6 años todavía. Para ponerlo en perspectiva, ahorita compra un salario mínimo 1.6 canastas básicas. La canasta básica tiene... Para una familia de 4, supuestamente, ¿no? Tiene algunos granos básicos, azúcar, arroz, frijol, café, tiene productos de higiene personal. Creo que el mayor reto de la economía mexicana está en cómo hacemos que lo que pasa en lo formal pase también en lo informal, o dicho de otra manera, que lo informal empiece a ser más pequeño y que eventualmente sea la excepción y no la mayoría. Pero para eso la economía tiene que crecer al 5% anual. Como vamos al 1,5%, no se van a generar estos empleos. Y a mí lo que no me gusta es que presumen, México tiene uno de los índices de desempleo más bajos del mundo. Sí, 2.5. Pero el problema es que en México te incluyen hasta la economía informal. Entonces, Estados Unidos está en el 4.1. Sí, pero ahí no hay economía informal. En el Reino Unido está 4.3, no hay economía informal. Entonces, aquí no vale. Porque hay que decirle, el desempleo en México es
el 55% que no tienen empleo formal. Hay Punto. el INEGI, que hace un extraordinario trabajo en temas de medición del mercado laboral, nos dice, hay otras categorías de las que al gobierno le gusta hablar. Uno son los subempleados. Hombre. 10% de la población está en esta categoría, que es, quisiera trabajar más, pero no hay chamba no hay para mí. chamba. Y luego está uno que es empleo en condiciones críticas. Gente que trabaja más de 35 horas, pero no gana Ni el mínimo. ni el mínimo. Gente que trabaja más de 48 horas y no llega a más de 2 salarios mínimos. Entonces, No hay que presumir. Bueno, yo entiendo, los gobiernos les No, gusta presumir, pero hay que ser realistas. El 55% de la gente en México no tiene chamba, tiene ocupación. y ojo, No tiene empleo. Ese 2.5 no es la cifra que nos dice cuál es la realidad de nuestro mercado No, laboral. para nada, pero cómo nos lo presumen, ¿eh? Ay. Vamos a los mensajes y regresamos.